Hola fanáticos y fanáticas, la noticia de hoy es nuevo firmware sorpresa 7.02 para la consola PlayStation 4. Hace pocos días a través de este canal os di la noticia de la nueva actualización del firmware de la consola PlayStation 4. Esta actualización del firmware de la consola, que tenía la versión 7.01, no traía mejoras notables, ya que según las notas de la actualización que la gente de Sony pone en su web, solo se centraba en lo típico que ponen en estos casos, o sea, mejoras en la estabilidad de la consola y mejorar el rendimiento de esta. Pero como suele pasar por desgracia muy a menudo en las actualizaciones de los firmware de las consolas de Sony, esta actualización traía, digamos, sorpresa a muchos usuarios y usuarias en forma de un problema bastante grave. Este problema se centraba en que a muchos usuarios y usuarias, después de aplicar dicha actualización del firmware, les provocaba fallos en la consola que les obligaban a no poder jugar de manera normal en ella. Según muchos de estos usuarios y usuarias, después de aplicar esta actualización 7.01, se encontraban que tenían problemas para conectar la consola a internet y otros que al entrar en la PlayStation Network pues les echaba sin poder hacer nada al respecto. Algunos de estos usuarios y usuarias pudieron arreglarlo apagando la consola y desconectando el cable de la corriente del enchufe. Después de esperar unos 5 minutos volvían a enchufar el cable de la corriente al enchufe, encendían la consola y el problema estaba resuelto. Pero una gran mayoría tampoco les funcionaba esto. Al ponerse en contacto estos usuarios y usuarias con el soporte técnico de PlayStation, estos les decían que la empresa estaba estudiando el problema y que en breve sacarían la solución. Pues parece que ya han encontrado dicha solución, porque hoy me he enterado que ya está disponible una nueva actualización del firmware de la consola PlayStation 4. Dicha actualización tiene la versión 7.02, así que se centrará únicamente en solventar este problema que tenían muchos usuarios y usuarias de la consola PlayStation 4. Si vamos a las notas de dicha actualización, facilitadas por la empresa Sony en su web, vemos que comenta lo mismo de siempre: mejoras en el rendimiento de la consola. Así que, dado que la han sacado a pocos días de haber sacado la anterior versión 7.01 y ante la explicación tan genérica que ponen en las notas de dicha actualización, estoy seguro que esta actualización del firmware se centra, como he comentado antes, en arreglar el bug o fallo del anterior firmware que dejaba a las consolas PlayStation 4 bastante inoperativas. El tamaño de esta nueva actualización del firmware de la consola PlayStation 4, que es la versión 7.02, es de 469 megas y las consolas PlayStation 4 que todavía dispongan de conexión a internet avisarán de su existencia y procederán a actualizar la consola. En el caso de que tu consola no esté conectada a internet o que el anterior firmware no te deje conectarte a internet, tendrás que instalar esta nueva versión del firmware de la consola PlayStation 4 mediante una memoria USB. Así que ya sabéis, a actualizar y a esperar que esta nueva actualización del firmware de la consola PlayStation 4 no arregle este último problema y active algún otro problema en la consola. Este es un tema que espero la gente de Sony se ponga las pilas de una puñetera vez, porque el tema de las actualizaciones de los firmware de las consolas de Sony son casi siempre un quebradero de cabeza para los usuarios y usuarias, y estos no se merecen el trato que les da esta empresa. Bueno, hasta aquí la noticia. Bye bye, acordaros de comentar, darle a me gusta y seguirme a través de YouTube y Twitter. Os recuerdo que a través de Twitter iré subiendo enlaces de noticias interesantes de otros medios para que os mantengáis bien informados. Recordad activar la campanita en YouTube y en Twitter para que os avisen cuando hay una nueva noticia. Hasta pronto y gracias por seguirme. Adeu.